Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles, y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados, y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos, y recibimos golpes. Andamos errantes, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen, y lo soportamos. Nos calumnian, y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues, aunque, como cristianos, tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 144. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quienes lo aman. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor,
Que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban las espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la humildad del corazón y la alegría de servirle. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados recordamos al Señor Jesús a través de María, porque a María la vemos como la luna que refleja la luz del sol. Y María brilla porque Dios le ha concedido un brillo especial. Es decir, lo decimos una vez más, María no es el Dios de nuestro templo, pero ha sido el templo de nuestro Dios. Y si escuchamos la palabra como ella, podremos tener también esa luz que tiene ella. En este mes pasado que celebramos su asunción a los cielos, por ejemplo. Digamos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimos, hermanos, esta continuación que estamos teniendo en el tema de la humildad, en el tema de la sencillez, en el tema de dejar lo que no nos conviene para tener a Dios. Recuerdo que en una parroquia pues había una especie de discusión así en voz baja, porque habían dos predicadores. Bueno, era el párroco y el vicario. Eran gente muy buena, predicaban, y la gente hacía comparaciones. Las comparaciones son odiosas, ¿no? No comparemos méritos humanos, ni mucho menos sembremos rivalidades, ¿no? Bueno, la cosa no era nada malo, era una cosa muy humana. Pero la exaltación de sí mismo, esto es lo que nos pone hoy en peligro. Pablo habla muy claramente hoy, porque lo comparaban con Apolo. Apolo era un hombre muy sabio en la Escritura, y dice realmente, ¿quién tiene algo que no haya recibido? ¿Quién tiene algo que no haya recibido? Es que yo sé más, yo puedo más, yo he hecho más, pero mira, Dios te dio, por eso tienes. Y Pablo perfila aquí al verdadero apóstol. Dice: nosotros los apóstoles, dice, nos ha convertido en espectáculo para el mundo. Somos locos a causa de Cristo y ustedes sensatos. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros despreciados, ustedes dignos. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes, andamos errantes, nos fatigamos trabajando, nos maldicen y nosotros bendecimos, nos persiguen y soportamos, en fin. Ese es el verdadero apóstol, no el superpredicador de la televisión que presume de ser millonario y de andar en avión privado
y de tener millones y hacer mega iglesias. Esos no son los apóstoles verdaderos. Son aquellos que se han endiosado a sí mismos. El apóstol verdadero tiene una vida sencilla, como esta que Pablo está diciendo, ¿no? Si viéramos a San Pablo en el tiempo actual, pues no sería un mendigo, pero tampoco sería un príncipe de la predicación, como muchos se presentan. Está de moda la autoexaltación. El pastor fulanito, ahora todos son doctores, doctor en teología, saber en la Universidad de la Calle tal vez, pero bueno, no, esto no es así, no es el ergüenecimiento de sí mismo, la vanidad. Por eso hoy Jesús se enfrenta a estos hombres que se decían cumplidores de la ley, regañan a los discípulos porque van recogiendo espigas en sábado, tenían hambre, ¿verdad? Y vale más en este caso la salvaguarda de la vida que una ley que era buena, el descanso del sábado era bueno en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice, haciendo comparaciones, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es decir, Dios está a favor de la vida humana completa, y es el Dios que verdaderamente nos enseña la humildad. A veces presumimos de que conocemos la Biblia, asistimos al templo, al culto, a la misa, pero nuestro corazón no tiene humildad. Todo sirve para una autoexaltación de sí mismo, como el Señor no quiere que sea. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros en primer lugar, ¿no será que hacemos comparaciones de nosotros mismos con otros o entre otros? Comparar es algo que puede suceder, ¿verdad? Porque hay cosas que se dan, cosas que no se dan bien o se dan mal, pero muchas veces cultivamos el orgullo de sentirnos mejores que los demás o le enseñamos al otro a ser orgulloso. ¿Quién como tú? Eres el mejor. Eso es el camino del orgullo. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿nosotros pensamos realmente en el gran don que tenemos en Jesucristo? El Hijo del Hombre es mayor que el sábado. Aquellos se gloriaban de observar todas las normas, todos los preceptos, se amarraban a sí mismos en tantas leyes y despreciaban la vida, el derecho a llenarse un poco el estómago con unas espigas arrancadas en sábado, se las comían en seco. ¿Tenemos un sentido real de lo que es importante a los ojos de Dios, como es la vida humana? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración le decimos a aquel que es mayor que el sábado, oh Cristo, te damos gracias. Has vuelto por tus discípulos. El quebrantamiento de esa ley era mucho menor que salvaguardar la vida de estos pobres hombres que te seguían. Danos, Señor, discípulos verdaderos, no superapóstoles, no de aquellos que se aprecian de sí mismos y todo lo que arman y desarman a base de palabras de orgullo. Que tengamos un corazón humilde y que podamos reconocer a los verdaderos apóstoles como aquellos que el mundo desprecia, como aquellos que el mundo muchas veces margina, porque no son elegantes, porque no son grandiosos como el mundo en su vanidad quiere que sean. Los ponemos en tus manos y te pedimos siempre poder ser humildes como tus discípulos, a ti que eres el Hijo del Hombre, siempre mayor que el sábado. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, el Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Pablo no andaba en un yate de lujo, un avión de lujo, haciendo cruceros de lujo, diciendo, esto es la gloria de Dios. No, Pablo iba muy humilde por el mundo, porque Dios escogió lo humilde del mundo para confundir a lo sabio.
lo pobre para confundir a lo rico del mundo y decir sin odio a nadie las sencillas de la vida apostólica. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús que está con sus apóstoles y van pasando por las espigas, comiendo crudo ese trigo, pero bueno, ellos son los elegidos del Señor, los pobres, los sencillos. Entremos en esa escena diciendo, el Señor cura de quienes lo aman. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, hoy en la acción, queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Combatir la soberbia. Como hay predicadores, como hay fundadores de iglesias que se glorían de que les va muy bien económicamente, de que han hecho millones. Jamás Jesucristo tuvo millones. Pobre nació en una cueva, en una caja de zacate, y lo enterraron en una tumba que un señor le prestó. ¿Qué contradicción hay, ¿no?, entre estos predicadores del reino, del poder y Cristo? Busquemos entonces cultivar una vida digna, sobria, como debe tenerla el cristiano. En segundo lugar, nosotros nunca le demos más importancia a un precepto cuando la vida humana está en peligro. Es decir, estos hombres pecaron porque era pecado agarrar la cascarilla y pelar el trigo, pero bueno, tenían hambre, podían hasta desmayarse en el camino, ¿no? La importancia de la vida humana. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, pero también de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia. Un papa que se encontró con situaciones muy difíciles. Había que reformar la Iglesia desde dentro, como hace Papa Francisco. Cuánta contradicción, cuánto ataque, cuánta negación, pero en el fondo es un instrumento de Dios para que la Iglesia vuelva a ser esa esposa inmaculada sin mancha para su Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.